precio de mis madres los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo. Bien, exactamente las 10 minutos de este lunes 6 de mayo. Hoy, además, entre todos los mensajes, vamos a regalar un fantástico libro de Álvaro Alfonso, uno de los mejores libros que Álvaro ha escrito, ya 13 libros de investigación de la historia reciente del Uruguay, que se llama Jugando a las Escondidas, conversaciones secretas entre tupamaros y militares. Un fantástico libro realmente para cualquiera que quiera conocer la historia reciente del Uruguay. Bueno, lo vamos a sortear entre todos los que manden mensajes al 099-223-470. Repito, 099-223-470. Al final del programa, entre todos, vamos a sortear y uno de ustedes se llevará el libro de Álvaro Alfonso que regalamos esta noche. Ya tenemos algunos, ¿no? El 693 dice: 10 puntos, Neri, me encantan tus editoriales. Precisamos gente como vos que nos cuente un poco de la historia. Bueno, muchas gracias. Acá Francisco nos pregunta si pueden venir al canal a ver el programa, los que no tienen, cómo no. Tan solo tienen que venir a Zorrilla 389, ya está empezando el programa, así que no se pierdan, dentro de media hora estará el doctor Jorge Valle y ustedes también podrán disfrutar en vivo si es que quieren venir a verlo desde la platea de Canal 3 acá en Zorrilla 389. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Álvaro? Buenas noches. ¿Andás bien? Bien, todo bien. ¿Ya descansaste después de casi 2 años de profunda investigación para lograr ese libro? Bueno, en realidad esto lo empezamos en el año 1996, ya hace 17 años. Y bueno, esto es como tirar algo al río y se va juntando el pescado y bueno, y al final sale. ¿Salieron todos juntos o van saliendo de a uno? No, van saliendo de a uno. ¿Ah, sí? Realmente. ¿Y realmente pudiste pescar mucho? Pues yo creo que hay una fábula en la historia que dice que los civiles que actuaron durante el proceso, así lo llamaban los militares, así lo identificaban, fueron títeres de los militares. Y realmente la documentación que tiene el libro prueba que prácticamente fue al revés. Que los militares, que los civiles manejaron a los militares. ¿En serio? Está la documentación ahí. No es lo que por lo menos a nivel del mito se ha percibido. Bueno, la historia oficial y la fábula oficial y lo que se ha transmitido boca a boca es muy diferente. Por ejemplo, tenemos 1500 decisiones tomadas durante la dictadura que no fueron cambiadas después por la democracia. Y hay 2 hechos que fueron, diría, clave en la historia del Uruguay, que es el Tratado de Límites del Río de la Plata, sí, en la cual los militares no lo deseaban, y sin embargo 2 técnicos que después estuvieron trabajando no solo en los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado, sino uno de ellos estuvo trabajando hasta en el gobierno de Tabaré Vázquez, el doctor González Lapeire, jugó un papel preponderante, al igual que el doctor Julio César Lupinache. En el desenlace final, no en la negociación, pero sí en el desenlace final para convencer a los militares, y la actitud de Juan María Bordaberry, cuando estaba en el peor momento de la explicación, porque los militares no querían, el tema de Martín García era muy caro para ellos y reclamaban una condición sine qua non de que no se mantuviera en manos de los argentinos la isla de Martín García, pese a que la negociación de Uruguay fue, diría que hasta fantástica, por todo lo que se logró. Y con el visto bueno, cuando uno ve lo que está pasando hoy, con lo que hizo Juan Domingo Perón, con algunas cosas que dice Perón sobre este Tratado de Límites del Río de la Plata, que pretendía, dijo, ser generoso con el Uruguay. Ahí está. Bueno, pero fue generoso. Fue generoso, exactamente, con este tratado. Y después el otro tema... Esa voz que escuchan de fondo es la del doctor Valle. Sí. Yo estaba, dijo, o sea que fue partícipe de esa historia. Mucho más, yo fui el que propuse el embajador uruguayo cuando Gestigo me mandó a buscar. Sí. Y me ofreció a mí la embajada de la República Argentina. Yo dije, no, yo de embajador no sirvo, termino haciendo la guerra. Está bien. Es verdad. ¿Se escucha? No. No, Bueno. El doctor Valle nos está diciendo cómo participó. Claro. Le vamos a preguntar cuando esté acá, doctor Valle. Ahora, la isla Martín García no se incluyó.
Y así como quedó los argentinos quieren la Malvinas, nosotros para queremos la Martín García. quedó para el final. Lo que pasa es que era muy caro decirle a los argentinos que la isla Martín García pertenecía a Uruguay cuando ahí estuvieron presos muchos presidentes de Argentina, entre ellos Perón. Claro, pero está bien. No es el tema, por supuesto. Sí. Pero ¿por qué los argentinos reclaman la Malvinas? ¿Cuál es el criterio geográfico, no? Está más al lado de Argentina que de Gran Bretaña. Sí, Y bueno, claro. y la Martín García sería lo mismo. Sería lo mismo. Bueno, pero Ahora, cuando uno habla de los y civiles... bueno, de la dictadura- y el otro tema es el tema de la liberalización económica del año 1974, impulsada por Beck Villega, que también fue clave. Y está narrada la historia el día que se convence a los militares, que también estaban en contra de esto. Sí. Y la exposición, Bordaberry dice que tuvo ganas de aplaudir a Beck Villega por la exposición que hizo, pero dijo algo fantástico para convencerlos a los militares. Porque uno de los principales opositores era Gregorio Álvarez, y le dijo, bueno, tenemos dos posibilidades, tomar el capital interno, digamos, ponerle impuestos a la gente internamente, como se hace en la Unión Soviética, o que vengan inversores extranjeros al Uruguay. Bueno, podemos optar. Cuando le puso el ejemplo a la Unión Soviética, Ahí ya los militares dijeron, ganó no a nos todos, queremos comparar. claro. Y ahí fue que se produjo digamos, el clic en el cual los civiles le vuelven a torcer la muñeca a los militares. Fueron dos hechos que no fueron tocados ni una coma por la No, democracia. pero Después, históricamente los mismos militares la difundieron como proceso cívico-militar. Sí. Vamos a hablar de algunos civiles, porque Sí. el tiempo, en otro programa vamos a dedicar más tiempo. Los primeros dos civiles que la gente hoy por hoy aún recuerda, los más veteranos, o lo estudian los gurises en los libros, son los dos primeros presidentes de la dictadura. sí. Juan María Bordaberry y Aparicio Méndez. No, el segundo presidente fue Alberto de Micheli, No, no, que está bien, estuvo pero- dos meses. Bueno, pero hablemos fue del tiempo. Bueno, pero fue presidente. Ese fue un interino. Ahí está. Porque además otra cosa que hay que decir los gurises, el golpe de Estado no lo dan los militares, sino que lo da el presidente constitucional llamado Juan María Bordaberry, ¿o me Sí. equivoco? No se equivoca. Porque se ha ocultado bastante ese hecho. ¿No? No me equivoco. El golpe de Estado No. lo da Bordaberry. ¿Cómo? Pero Con los no, militares no, detrás, por No, supuesto. pero ¿quién no? Nadie lo ocultó. Ah, no, porque yo veo que siempre dicen, el golpe de Estado lo dieron los milicos, los milicos. No. Sí. Lo dieron los militares. Sí. Un títere. Sí. Está. En realidad... No, lo que dice Valle no es lo mismo que estás afirmando vos. No, yo te voy a decir otra cosa. La sociedad que se hizo en febrero del 73 entre Bordaberry y los militares iba a tener el final que tuvo, porque desde el febrero del 73 los militares lo querían sacar a Bordaberry, y así... Pero se mantuvo 3 años. Sí, bueno, pero por ejemplo, el día del fallecimiento de Martín Echegoyen. Martín Recaredo. Sí, exactamente. Ya ese mismo día empezaron a pensar cómo sacarlo. Y al otro día se reunieron, estuvieron 3 días deliberando. Y en el libro están contadas una serie de anécdotas de lo que pasó. Es más, el general Subía, después en el 76 le pidió la renuncia. Pero están narrados todas las... Y acá la primera discusión era sacar a Bordaberry, eso fue fácil. Pero déjame continuar lo que voy a explicar. Complicar. Después hay una segunda votación en la cual, si se tomaba el modelo chileno, es decir, que hubiera una junta militar presidida por el comandante en jefe del ejército, y si ese comandante jefe del ejército, además de presidente, era comandante del ejército. Y ahí se produce una votación que termina en 6-6. Chiappe, que era el comandante del ejército, no vota, pero después celebra porque va a ser el presidente. Y finalmente los tenientes Artigas le tienden una celada, Queirolo y Méndez convencen a Cristi que le quite el apoyo, y ahí como cosa final Chiappe Pose va y le reclama a Bordaberry que firme la renuncia de los hermanos Subía. Y Bordaberry le dice que no, que le dé ¿Año 76 eso? No, 74, mayo del 74, que le dé un argumento para sacar a los hermanos Subía. Y no le pudo dar ningún argumento. Después Bordaberry dice, no me podía dar ningún argumento porque no me podía decir, mire, me tiene que firmar esto porque estamos discutiendo cómo sacarlo a usted. Y finalmente eso se da en el año 1976, se pudo dar en el 75, Bueno, pero y se dio finalmente en el que te quiero hacer, 76. la Sí. pregunta que te quiero hacer. Sí. Lo que se transmitió históricamente fue que finalmente los militares sacaron a Bordaberry porque Bordaberry quería terminar con los partidos. Y si es así, bueno, Es está, así. está el comunicado. Y los militares no O sea, que quisieron... Bordaberry no solo era golpista, sino que era corporativo y quería liquidar definitivamente con los partidos de democracia. Bordaberry despreciaba a los dirigentes políticos, pero además después intentó gobernar a los militares, cosa que no pudo. No pudo directamente. Es ¿Y más, el otro civil, Aparicio Méndez?
¿Qué pasó con él? Y Aparicio Méndez, usted sabe que hay hoy estudiantes de historia del IPA que no saben quién es. Bueno, muy poca gente sabe quién es Aparicio Méndez. Y bueno, pero es un personaje funesto de la historia del Uruguay. ¿Funesto? Funesto. ¿Por qué? Y porque las dos primeras decisiones fue terminar las elecciones a los 15 años y proscribir a los dirigentes políticos. Asume la presidencia de la República con el acto 3 y el acto 4 firmadas por él. Y era secretario de Wilson Ferreira Durante, ¿no? Sí, había sido en el 71, fue el que planteó ante la Corte Electoral el tema de las elecciones, que la impugnación de las elecciones. Pero después, cuando asume el Consejo de Estado, Aparicio Méndez, digamos que pasó a ser el delegado de los militares escribiéndole, porque era un especialista en derecho administrativo, escribiendo todo contra Bordaberry. Fue, digamos, el que escribió todo contra Bordaberry era Aparicio Méndez. En el gobierno de Bordaberry. En el gobierno de Bordaberry, ya en plena dictadura. Claro. Digamos, era el consejero. Y después los militares también lo terminan despreciando. Hay algunos testimonios En el año 80. en el libro, sí, en el año 80, 81. Porque después pulsió, porque era un hombre bastante genioso y pulsió también con los militares. Hombre de Rivera. Hombre de Rivera, que se llama, que pues lleva el nombre de Aparicio Méndez, porque ese día, el día que nació, fue cuando Aparicio Saravia entró a Rivera. Pero el libro toca otros varios aspectos. Por ejemplo, toca el plebiscito del 80, donde hay algunas anécdotas contadas que involucran al doctor Ovalle, por ejemplo, en esa entrevista que mantiene con el ministro del Interior, el general Núñez, donde el doctor Ovalle le dice que pierden hasta en algo muy que pierden el plebiscito, diciéndole que no solo votaban los blancos, los colorados, el Frente Amplio, el Partido Comunista, sino alguna señora que se levantaba enojada ese día también iba a votar contra ellos. Pero dijo eso al general Núñez. Claro, pero no solo fue el doctor Valle que le dijo que esa es otra fábula de la historia del Uruguay, que hubo una encuesta de Galo, etcétera, etcétera. Lo real acá es que hubo una encuesta de Galo 6 meses antes que le dijo a los militares que perdían el plebiscito si ponían lo del candidato único y si el candidato era militar. Y los militares patearon contra el clavo, porque primero pusieron el candidato único en el plebiscito y después nombraron a Gregorio Álvarez como presidente de la República. Sí. Y la encuesta esa que hace Galo 6 meses antes del plebiscito fue funesta, porque la gente quería que volvieran los mismos políticos que estaban proscritos, por ejemplo, quien está presente acá. Galo le dijo eso a los militares. El doctor Valle, claro, pero los generales querían que ganaban, pero no solo los opositores al régimen le decían que perdían, también los estados mayores de los generales, es decir, los coroneles le decían que iban a perder, los propios consejeros de Estado, incluso el ingeniero Mario Copetti, especialista en matemáticas, hizo todo un trabajo y le dijo que iban a perder las elecciones, pero ellos estaban creídos que iban a ganar el plebiscito. Y finalmente, cuando pierdan el otro día, está el acta de la reunión de la Junta de Oficiales Generales, y el comandante en jefe del ejército, el teniente general Queirolo, lleva un documento que le preparó uno de sus asesores, el coronel Regino Burgueño, de entregar el poder. El día que perdió el plebiscito. Sí, al otro día, y entregar. Pero Queirolo dice que no lo presentó porque ninguno de los generales llevó nada escrito. Porque no llevó nada escrito porque había varios de los generales que pretendían que Gregorio Álvarez fuera el presidente de la República, finalmente como se dio. Después está todo el proceso como Álvarez es el presidente de la República. Se produce algo hasta muy jocoso, llama a la casa a sus amigos. Y imaginemos esto, en su casa con 3 amigos, el señor Arigón, que era amigo de él desde la época. 3 amigos nada más, no tenía muchos amigos. Pero 3 amigos y los doctores Carrera Hughes y Curvelo Támaro. Ajá. Y allí les pide que voten para ver si ellos entendían que debía pelear por la carrera presidencial o no. Entonces le da un papel a cada uno, pero que él también iba a votar. Dantesco. Sí, la primera votación termina 2-2, bueno, con lo cual perdió. Bueno, después se convencieron a alguien más, bueno, el doctor Curvelo Támaro vota 3-1 y ahí inicia la carrera. Y después gana la interna en el propio ejército y se va dando. Y hay otro hecho que habla también, que es se habla de la Guerra de las Malvinas, en la cual le diría que la actuación de la Cancillería fue sobresaliente. Usted cuando lea los documentos que están ahí y mira el panorama de hoy, le aseguro que porque Uruguay mantuvo una neutralidad muy, muy importante. Hoy seguro que terminamos... ¿No cree que eso fue lo mejor? ¿En qué? ¿En el sistema? Sí.
pero no tengo duda. Hoy visto Eso la definiste sobresaliente. sí, visto el panorama de hoy, terminamos en guerra con Argentina o con Gran Bretaña. Eso no tenga la más mínima duda. Además, hay documentos que son considerados secretos y que yo los tenía desde hace 8 años y que recién pueden ser habilitados por la Cancillería ahora cuando se cumplen los 30 años. Y le voy a leer algo. Por 2 civiles más. Una conversación que tuvieron el canciller Carlos Maeso y el doctor Ravena, que era embajador en la República Argentina, el 17 de marzo de 1983. Ya había pasado la guerra de las Malvinas, pero había una presión de Argentina sobre Uruguay. Y mire lo que dice Maeso. Dice, ¿te acordás, dice Ravena, que los ingleses tenían otro buque más para entrar a puerto y después no entró porque Uruguay había atendido un buque inglés? Y Maeso le dice, entonces, que los argentinos no jodan, que no aprieten más. Si se piensan ellos que de nuestras declaraciones van a ser exclusivamente imagen y semejanza de los intereses argentinos, no puede ser. ¿Por qué no le preguntás a ver de qué procedencia son los motores que tienen en las fragatas que están recibiendo? Son ingleses. ¿Por qué no le preguntás a ver con quién se están arreglando desde el punto de vista financiero y están refinanciando todas las deudas? Con los ingleses. Entonces, viejo, ¿qué quieren? ¿Y nosotros mañana viene un barco con bandera inglesa al Uruguay y no lo podemos dejar entrar? No. Nosotros no tenemos nada que ver porque son asuntos privados. Nosotros no le decimos ni que sí ni que no, porque ahora si me dijeras es una línea aérea que quiere instalarse, como ha habido planteamientos en ese sentido, en fin, que no jodan, ¿no? Y Uruguay también le cerró el espacio aéreo a Gran Bretaña, porque en algún momento el gobierno de Margaret Thatcher intentó utilizar de puente a Uruguay. Y hubo un informe de la Fuerza Aérea, escrito por Manuel Buada, cuyo texto está acá, en el cual le dice que sería un error histórico que Uruguay adoptara esa postura, y finalmente Uruguay le dijo que no. Imaginemos hoy estas declaraciones de las semejanzas, y ya sé de qué me va a preguntar, por eso le voy a buscar. En 15 minutos que nos queda de entrevista. Yo te voy a preguntar uno de la derecha y uno de la izquierda para que nadie que está mirando, que siempre son muy sensibles, especialmente los de la izquierda conmigo, haga diferencia, ¿no es así? Jorge Pacheco Areco. Bueno, ¿Cuál fue el rol de él en la dictadura? Fue embajador del gobierno uruguayo en la época dictatorial en Paraguay y en España, ¿no? Bueno, también ¿colaboró, no colaboró? Bueno, se metió en el tema, no se metió? ¿Fue distante? Bueno, yo le voy a preguntar, le voy a leer acá lo que... Tratá de salvarme un ídolo en lo posible. Yo le voy a leer algo de que esto es como una especie de análisis después de toda la información. Y dice, las decisiones políticas de Pacheco Areco estuvieron casi siempre atadas a las de su economía personal. A ver. El líder de la Unión Colorada y Ballista pasó de ser un ilustre desconocido del gran público para convertirse en un estadista y casi el dueño del país políticamente cuando se promovió su reelección en las elecciones nacionales de 1971. Sí, señor. Es muy difícil descifrar si Pacheco Areco fue un hombre del proceso, como le llamaban al régimen en los militares. Si ponemos en la balanza el telegrama que le envió a Bordaberry en el año 73 tras el golpe de Estado, su permanencia como embajador y su apoyo a la opción por el sí en el plebiscito del 80, podríamos afirmar en forma contundente que sí lo fue. Pero la balanza tiene dos platos. Pacheco Areco fue nombrado embajador por la democracia, permaneció en el cargo durante el régimen de facto porque en su criterio equivocado no se podía entregar el cargo a los golpistas. En los sucesos de febrero del 73 estuvo al lado del presidente Bordaberry cuando su sector, la mayoría del Partido Nacional y el Frente Amplio impulsaron el relevo de un presidente elegido por voto popular. Pacheco Areco era embajador del régimen, pero estaba proscripto para desarrollar actividades políticas. Los generales que viajaban al exterior pasaban todos por la embajada, pero al mismo tiempo le tenían temor y evitaban que volviera al país, como fue el episodio del fallecimiento de su madre, un caso muy especial. Pacheco Areco en el año 75, cuando el fallecimiento de su madre, pidió para venir al Uruguay y hubo una conversación entre Bordaberry y los generales y no se le permitió entrar. ¿En serio? Sí. Pacheco Areco tenía terror de que los militares le sacaran la jubilación de presidente en una situación extrema, su único sustento. Cuando volvió al país vivió en un apartamento que le prestó un amigo. Los militares revolvieron todo el avispero buscando eventuales casos de corrupción en su gobierno, pero no encontraron nada. Hasta torturaron a un amigo personal del expresidente, el exdirector de aduana, apodado Tito González, buscando algún elemento que expusiera públicamente al líder de la UCB. Siempre le cuestionaron su decisión de nombrar a Bordaberry como candidato presidencial del Partido Colorado cuando propugnaba su reelección en el 71. Un elemento poco conocido es que el líder de la UCB admiraba el modelo de la familia de Bordaberry, algo que él no contaba.
además de considerarlo un hombre honesto y con una buena gestión al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y claramente en la votación por el sí le tendieron una cama, aunque tal vez Pacheco Areco fue iluso y se la dejó tender. Ese es un resumen de toda la información que hay acá. Un caso como parecido a llega- Pacheco fue de Rachetti, ¿no? El que quedó intendente, siendo intendente y quedó intendente. Sí, pero Rachetti se le pidió que se mantuviera intendente. Se le Incluso... Por suerte, porque hizo una gran tarea como intendente, ¿no? Sí, pero incluso los militares le quisieron poner a alguien allí, como pusieron en todas las oficinas del Le dijo Estado, nones. y Rachetti se negó, y no solo se negó, que irónicamente puso a un civil de nexo con los militares de apellido Soldado. No. Sí, y ¿en bueno, serio? y Gregorio Álvarez decía en forma de chanza, pero también en serio, nosotros quisimos intervenir la intendencia y Rachetti terminó interviniendo el ESMACO. Mira. Y ahora pasamos a la izquierda. Sí. Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Bueno, también le voy a ¿Tenés algo para él también ahí? le voy a leer ¿Dedicás algún algo. capítulo? No, le voy a leer lo que está escrito, y acá el libro tiene documentos, en las cuales, por ejemplo, hay un documento del año 1981, que es una resolución del Poder Ejecutivo firmada por alguien que usted nombraba, que es Aparicio Méndez, y por el entonces ministro Antonio Cañelas, autorizando al doctor Vázquez a ingresar equipos de radioterapia al Uruguay. Y después hay también como documento una carta del doctor Vázquez del año 83, dirigida al entonces ministro de Salud Pública, Luigi Bogre, donde solicita un nuevo tratamiento para seguir ingresando equipos al Uruguay. Esos, Y bueno, esos son beneficios que le dio la dictadura Claro. al empresario Tabaré Vázquez. Claro, Pero el doctor Tabaré Vázquez participó como jerarca, fue... Ahora, a ver, yo le voy a leer. Acá hay un capítulo que se llama, que es el capítulo 7, que dice los presidentes con voto en la dictadura. Bueno, acá claramente se muestra que el doctor Valle, el doctor Sanguinetti y el doctor Lacalle fueron opositores a la dictadura. Incluso el doctor Valle y Carlos Julio Pereira eran, digamos, a quienes se apuntaban. Acá hay transcripciones de los teléfonos pinchados. El doctor Valle fue apresado por la ambos justicia dirigentes militar. políticos. Por eso todo eso está relatado acá. Está relatado acá, pero también están las transcripciones telefónicas de quienes cuidaban. No le iban a pinchar el teléfono a alguien que no tuviera mucha preponderancia. Me imagino. Durante la dictadura. Bueno, No es como hoy. Seguro hoy van cualquiera, todos. sí. Digamos, y dos de los dirigentes políticos que tenían los teléfonos pinchados todo el tiempo eran el doctor Valle y Carlos Julio Pereira. Ahí le escuchaba todo lo que hablaba el doctor Valle Y sí, Carlos hay Julio Pereira. transcripciones acá en el libro de las conversaciones telefónicas. Tenés que ver la cara del doctor Valle porque te mira ahí atrás de cámara. Es algo que es parte de la historia. Incluso el doctor Valle en esas transcripciones decía que se comunicaba con los militares a través del intervención teléfono, ¿no? Claro. que era una forma, ¿no? ¿Y cuáles fueron los cargos que tuvo Tabaré Vázquez? Le leo. El 26 de noviembre de 1971, el vocero oficial del Partido Comunista en el Uruguay, el Popular, en página 20 tituló Los médicos con el FA. Se trataba de la adhesión de profesores y médicos de la Facultad de Medicina a la colectividad que emergía con fuerza en las elecciones del 71. Después hay una serie de comentarios sobre qué iba a ser el Frente Amplio con el Sistema Nacional de Salud, algo que se promovió ahora. En la lista de profesores y médicos hubo reconocidas figuras públicas como Jorge Butón, Roberto Caldeiro Barcia, Yamandú Blanco, Juan Crotogini, Gastón Boero, José Pedro Cardoso, Eduardo La Salvia, Manuel Iberoff, Hugo Sacchi y Eduardo Tuyá, entre otros. Crotogini, que fue candidato a vicepresidente. Sí, empero no está el nombre de Tabaré Vázquez, la lista es muy extensa la que salió en el Popular, ¿no? El expresidente egresó de la Facultad de Medicina el 6 de diciembre de 1969 y recordemos que esto fue publicado en el Popular el 26 de noviembre de 1971. Es Era decir, un joven médico. Dos años después. El currículum colgado en la página web de la Presidencia de la República cuando ejerció el cargo entre el 1 de marzo del 2005 y el 1 de marzo del 2010 se saltea casi 15 años de historia. A ver. ¿Cómo que se saltea casi 15 años? Bueno, pasa de agosto del 72, graduado como especialista en oncología y radioterapia, profesor titular grado 5 en oncología y radioterapéutica de la Facultad de Medicina desde 1987. Entre el 78 y el 87 no hay nada en el no hay currículum nada, de él. En el currículum no había nada. En el 72 y el 87 no había nada. ¿Qué hubo en ese periodo? Bueno, una dictadura, no me diga nada. No, Vázquez obvió que fue practicante en el hospital militar, médico de la policía, categoría A durante la dictadura cívico-militar, cuando la mayoría de los médicos vinculados al Frente Amplio tenían la letra C.
Los tildados con la letra C por los dictadores fueron desvinculados de la administración pública al aplicarse el acto institucional número 7. Ocupó cargo de confianza en salud pública, intervenida por los militares, usufructuó becas en el exterior otorgadas por el presidente de facto Gregorio Álvarez. Tampoco figura que tuvo activa participación en la Copa de Oro de Fútbol celebrada entre el 1 y el 10 de enero del 80. Incluso en la película Mundialito aparece en una toma pasando desapercibido. Se negó a dar testimonio de su participación, según reflejaron los directores del film. Nunca fue desmentido el supuesto telegrama. Su nombre aparece en los diarios junto a los de miles de personas que saludaron a Gregorio Álvarez en su asunción el 1 de septiembre de 1981. En julio de 1981, Antonio Cañelas, ministro de Salud Pública, médico anestesista, habilitó a Tabaré Vázquez a importar de Alemania un costoso equipamiento generador de microondas exonerado de recargos y gravámenes. La decisión fue avalada por el presidente Aparicio Méndez y comunicada al Consejo de Estado. Después hay un comentario que Cañelas era médico militar y tenía una condición especial. Era uno de los pocos facultativos en el mundo autorizados para anestesiar a la reina de Inglaterra. Luego que Vázquez usufructó ¿El uruguayo? Sí, otorgada por el presidente Álvarez a fines del 82, inició trámites para seguir importando equipos de radioterapia del exterior ante el entonces ministro de Salud Pública, Luigi Bogre. No se incluyó en el currículum que Vázquez integró, esto ya en democracia, ¿no?, la Comisión de Finanzas por el voto verde a fines de los años 80. El voto verde propugnó la derogación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y podemos decir que Tabaré Vázquez fue un adelantado en su especialidad. Un comentario, ¿no? La oncología. Este es un comentario, parte de la información. Que era necesario durante la dictadura cívico-militar importar equipos de radioterapia por el bien de la salud de los ciudadanos, que sus relaciones con los militares para lograr ese propósito eran claves para mejorar la medicina en el país, y que no tenemos duda que lo serían, y tampoco de sus intenciones humanitarias. Los detractores podrían decir que recibió beneficios económicos del expresidente de facto teniente general Gregorio Álvarez. Pero su silencio sobre su actuación en esa época, es decir, durante la dictadura, nos hace acordar de aquella frase que utilizó el duende de la trastienda, una columna política muy reconocida a fines de los años 80, en el diario El País, que decía: mal a todos le siento al gato. O sea, que mal a todos le siento al gato. Con esto que vos aportás, Tabaré Vázquez realmente colaboró con la dictadura. Yo le digo que mal a todos le siento al gato. Está, pero a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Ahora, por lo que vos planteás también en el libro, yo diría... Habría que ver. Y una cosa. No, pero déjame terminar mi reflexión como telespectador a la larga, ¿no? No sé si Tabaré Vázquez colaboró con la dictadura o la dictadura colaboró con Tabaré Vázquez, porque los beneficios que tuvo Tabaré Vázquez de eso fueron importantes, ¿no? Sí, inicia su proceso de su empresa en esa época. Está bien. Otro asunto que creo que también es muy importante es que el objetivo de los militares fueron los políticos. Porque la justicia no lo fue. Es más, mire, Rafaela Diego Bruno, Jacinta Valvela de Delgue, Armando Tomasino, Luis Torello, Milton Cairoli, Jorge Maraboto, Raúl Alonso de Marco, Roberto Parga, Lele Van Rompuy, Pablo Roberto Troisi, Daniel Gutiérrez, Hipólito Rodríguez Caorsi, Jorge Ruibal Pino, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Nelson Nicolielo y Jorge Larrié, en la época de la dictadura ejercían el cargo de o ministro del Tribunal de Apelaciones o juez. Y en algún caso, como el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, fiscal en Carmelo. Es decir, que acá el objetivo de los militares fueron claramente los políticos, y la idea de Álvarez era descabezar a todos los dirigentes políticos, y hay ofrecimientos a bueno, 963 pregunta dónde pueden conseguir tu libro. Responde. Bueno, está en las librerías. Ya en las librerías, bien. Ya está en las librerías. El 472 dice: Dios quisiera volviera otro Pacheco, que fue el único presidente que congeló los precios y aumentó los sueldos. Otro de los tantos mensajes. Siga mandando mensajes al 099-223-470. Pero breve corte. Sí, para terminar. No se trata solo de la época de la dictadura, porque también están los huecos de la dictadura. Y por ejemplo, hay una cosa que hoy se está manejando en el ámbito del Poder Judicial, y que provocó que todos los militares estén presos hoy. El llamado segundo vuelo. Bueno, nosotros creo que damos mucha información acá y pruebas y documentos que el segundo vuelo, el 5 de octubre, no existió. Puede haber habido 3.000 vuelos, pero el 5 de octubre, segundo vuelo no hubo. Los civiles de la dictadura, cuando los civiles también juegan, el último libro de Álvaro Alfonso. Usted siga mandando mensajes, que participa por el libro
jugando a las escondidas los pactos secretos entre militares y Tupamaro. Luego del corte, 45 minutos sin cortes, justamente en entrevista exclusiva con el doctor Jorge Valle. Seguimos homenajeando al gran Carlos Gardel, el morocho del Abasto, y un tango que tiene que ver con nuestro Uruguay de hoy. Cuesta abajo, ya volvemos. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis manos.